Iniciamos con gozo este servicio, iniciamos con gozo también y agradecemos a Silvia esta formación que está alimentando nuestro espíritu, nuestra vida, nuestra misión y la alegría de encontrarnos cada 8 días. Entonces vamos a iniciar también unidas a una oración acompañadas de un canto de Pascua que vamos a proyectar. Claridad, luz resucitada. Claridad, luz resucitada, vienes a mí. Claridad, luz resucitada. Claridad, luz resucitada, vienes a mí. Inundada por tu luz, escucho sin dudar. Inundada por tu luz, escucho sin dudar. No es tiempo de llorar. Suelta, abandónate a mí. Suelta todo, abandónate a mí. Yo soy luz en ti. Suelta, abandónate a mí. Suelta todo, abandónate a mí. Yo soy luz en ti. Alegría de vida en mí, sale a flote en este naufragio. Alegría de vida en mí, sale a flote en este naufragio. Tú eres la luz del mundo y me llamas a ser yo misma con otros, contigo. Tú, mi buen Jesús, vencedor de todas mis muertes. Tú, mi buen Jesús, vencedor de todas mis muertes. Cantas en mí. Suelta, abandónate a mí. Suelta todo, abandónate a mí. Yo soy luz en ti. Suelta, abandónate a mí. Suelta todo, abandónate a mí. Yo soy luz en ti. Claridad, luz resucitada. Claridad, luz resucitada, vienes a mí. Claridad, luz resucitada. Claridad, luz resucitada, vienes a mí. Muy hermoso y va mucho con el tema central que vamos a ver hoy. Muchas gracias, María Elena, y las que lo escogieron. Bueno, gracias. Entonces, tienes toda la palabra y estamos todas atentas. Estamos ya en el encuentro número 9 y nos hemos introducido con todos los otros encuentros en la raíz de nuestras constituciones. Ahora empezamos a ver. Vamos a volver a ese esquema porque necesitamos situar otra vez el tema que vamos a ver hoy. El tema de hoy, como les dije, yo no voy a seguir el orden de los artículos, sino que los organicé de otra manera. Entonces hoy vamos a ver la llamada que nos trajo a la compañía a comprometernos en esa misión que profundizamos la semana pasada, pero que es muy importante ligarla con la llamada que nos trajo a esa misión. Por eso vamos a mirar un poquito en el esquema, en la diapositiva que sigue. Entonces aquí está. El esquema quería mostrar la semana pasada cómo la misión es el centro de todas las constituciones. Y hoy nos vamos a fijar en lo que está en la flecha de arriba que dice la llamada.
porque estamos comprometidas en esa misión las que hemos sido llamadas a ella. Pero esa llamada tiene unas implicaciones muy importantes que tienen mucho que ver con la misión y que son las que vamos a profundizar hoy. Porque la misión sin las personas que la realizan, pues pierde mucho sentido. Y hemos sido llamadas a realizarla para manifestar con nuestra vida algo que es muy importante ahí. Bueno, entonces seguimos. Quería que miráramos esa relación ahí. Los otros núcleos los iremos viendo después. Bueno, entonces, como vimos anteriormente en la regla 2, mantener vivo el eco de la llamada y tratar de ser fieles a sus implicaciones es parte muy importante de la misión. Eso es lo que yo quisiera que nos quedara muy claro hoy. Así nos lo va a decir la regla original de Santa Juana sobre la misión, que es la regla 2, es aquella que leímos la semana pasada. El fin de las religiosas de esa orden y compañía es ocuparse con toda diligencia, con la gracia de Dios, no solamente en su propia salvación y perfección, sino con la misma gracia y a ejemplo de la Santísima Virgen María, procurar también con toda diligencia la salvación y perfección de las almas. Es como que tenemos que ir experimentando nosotros esa salvación que queremos transmitir, que queremos promover en nuestra misión. Entonces, por eso es que ahí en la regla se ve que nos tenemos que dedicar con el mismo empeño en responder a la llamada con sus implicaciones y en las exigencias de la misión que asumimos. Eso es como el punto clave ahí. Las dos cosas son muy importantes. Bueno, entonces, ocuparnos con la gracia de Dios en nuestra propia salvación y perfección, y con la misma gracia implicarnos en la salvación de otros, solo lo vamos a entender, o para mí, como que lo entendí más a la luz de este texto del Evangelio, de Marcos 3, 13, 19, cuando Jesús elige a los 12 y dice, los eligió, los llamó para estar con Él y para ser enviados. Esa es como la frase clave ahí, para estar con Él y para ser enviado. Entonces, los dos artículos que vamos a ver hoy, es que se me mete ahí una cosa. Bueno, los dos artículos que vamos a ver hoy nos ayudan a entender el alcance de esa formulación, llamadas para estar con Él y para ser enviadas, porque el estar con Él no es algo estático, sino que nos sitúa en una dinámica de aprendizaje y transformación que no permite que nos detengamos y que es también la que queremos infundir en los demás. Es que seguir a Jesús tiene que ser algo muy dinámico que nos vaya desinstalando y transformando. Y ese es el Jesús que vamos a anunciar en la misión. Bueno, entonces, los artículos, vamos a ver los artículos 5 y 6 de la instrucción espiritual, porque estos dos artículos se complementan. Va a ser un poquito más larga la exposición hoy, pero es que me interesaba mucho que viéramos
cómo están unidos y todas las implicaciones que tiene para nosotros entender la llamada desde ahí. Entonces, dice así la regla 8. La regla 8 es la única del artículo 5. Entonces dice, no la copié toda, saltándome unas frasecitas, pero aquí queda todo el sentido. Las que entraren en esta orden, siguiendo el consejo de Jesús, de dejarlo todo, lo que nos decía la canción, suelta todo, han de hacer cuenta de dejar padre, madre, hermanos y hermanas y todo lo demás, tomando para sí aquella sentencia del Salvador. Quien no aborrece a su padre y a su madre y aún a su misma alma, no puede ser mi discípulo. Es una frase tremendamente radical de Jesús que nos cuesta entender, pero que Él la mantiene. Por tanto, se esforzarán en ordenar sus afectos, sus amores, centrando todo en Jesucristo, a quien han tomado en lugar de todas las cosas. Esa es la llamada, y ese es el texto evangélico que pone Juana de Lestonat y que puso también San Ignacio en la regla correspondiente de sus constituciones. Estamos llamadas a dejarlo todo para seguir a Jesús. Sí, sigamos. Bueno, la relectura de la regla 8, en la introducción nos habla del imperativo que se sigue de haber escuchado esa llamada y haberse decidido a seguirle dejándolo todo. Asumimos el reto evangélico de que hay que morir para vivir. A mí me resuena mucho esa palabra, el imperativo, que yo creo que todas sentimos eso cuando decidimos responderle al Señor. Había algo en nosotros que nos empujaba, algo que no podíamos negar. Sentíamos la llamada y lo dejamos todo. Y cada una pensará qué tanto supuso ese dejarlo todo. Pero fue como un imperativo de la llamada que nos trajo aquí. Entonces, por eso habla de esa manera de la fuerza de la llamada. Un reto que exige primeramente, nos va a decir la Constitución 1, ya la relectura, exige primeramente optar por la radicalidad evangélica y convertirnos en discípulas de Jesús. Esa es como la frase central de esa primera Constitución. Y yo cada vez que la leo, no sé, como que me da algo por allá decir, es que hay que optar, o hemos optado por la radicalidad evangélica, esa de que hay que morir para vivir, de que hay que dejarlo todo para convertirse en discípula de Jesús, siguiéndolo todo, siguiéndolo a Él, aprendiendo de su vida, de su modo de ser, de vivir, de relacionarse, de orar. Ser discípulas es eso. Y vemos que Jesús muy pocas veces tuvo tiempo de enseñarles con la palabra a los discípulos, pero decía, los iba instruyendo por el camino. Y en algún momento en que volvían de la misión, quiso reunirlos para hablar. Pero el aprendizaje mayor, la formación mayor, se dio en seguirle, tratando de aprender de su vida, de su modo de ser, de orar, de relacionarse. Y eso es lo que pretende la dinámica de la oración
que aprendemos en la segunda semana de los ejercicios, en la que pedimos una y otra vez conocimiento interno de Jesús. Esa es como la primera tarea que tenemos, ese conocimiento interno de Jesús para aprender lo que nos dice aquel canto, su modo de proceder y seguirlo como discípulos. Entonces, por eso digo que esto no es una contemplación estática, es una contemplación de Jesús que nos tiene que ir cambiando. Y nos sigue diciendo la relectura de este artículo. Supone una experiencia personal de Jesucristo que centra y unifica en él todo nuestro ser. Nos lleva a una entrega libre que supera sentimientos e intereses propios y ordena nuestra vida según el Evangelio. Esa experiencia personal, ese ir conociendo a Jesús y su modo de proceder, es el que nos va ordenando nuestros afectos, nuestros intereses, nuestra manera de vivir. Y esto es algo que no se logra de una vez, es un camino, ese es el camino de seguimiento. Un camino largo de descentramiento y de enamoramiento, de dejarnos seducir por Jesús y su modo. Un camino de discernimiento, nos va a decir la última constitución de este artículo, de discernimiento de nuestras relaciones a todo nivel, para ver hasta dónde Jesús se mantiene en el centro de cuanto hacemos y vivimos. Ese es el discernimiento que tendríamos que hacer cada noche en el examen. ¿Qué amor nos ha movido? ¿Cómo ha estado Jesús y su modo presente en nuestra relación? Bueno. Y aquí, yo leyendo estas explicaciones de la llamada, recordé lo que nos señala el capítulo 18 del año pasado, como prioridades para este sexenio. Es que me llama la atención que las dos primeras, y que las expresa como con mucha fuerza, van en el sentido de esto que estamos viendo. La primera prioridad, revitalizar la centralidad de Jesús para dejarnos configurar por Él y situarnos en la realidad a su estilo. Fíjense que el capítulo nos dice, esa es la primera prioridad. Y la segunda, transparentar lo que nos hace vivir con sentido, ser luz, mostrar con mayor nitidez quién es el centro, la razón de ser de nuestra vida. ¿Quién es la razón de ser de nuestra vida? Mostrar eso con mayor nitidez. Y ahí es donde yo veo que esa es parte de la misión que tenemos. Esta mañana tuvimos aquí la Eucaristía con todo el personal de docentes, administrativos, de todos del colegio, y estábamos también las monjas de la casita de nosotros. Y una de ellas daba gracias por la presencia de las religiosas, y Beatriz también pues lo resaltaba. Y yo decía, pues aquí es donde tenemos que estar para mostrar eso. ¿Cuál es la razón de nuestro ser, de nuestro vivir en comunidad, de nuestra dedicación a la misión? Esa es parte de la misión.
Bueno, y yo, como les digo, este artículo quinto está muy ligado a este artículo sexto. Sí, sigamos, por favor. Que va a hablar de la verdadera abnegación de sí mismo. Porque ese seguimiento de Jesús, ese conocerlo y dejarnos transformar por él, requiere la abnegación. Y es lo que dice Jesús: el que no está dispuesto a negarse a sí mismo no puede ser mi discípulo. Este artículo central en el conjunto de las reglas nos hace ir más allá en el alcance de esa llamada que acogimos como un imperativo. El mismo título nos habla de algo que es fundamental en el camino de seguimiento de Jesús, pero que quizás no está como tan presente en nuestro vocabulario hoy: la abnegación, la verdadera abnegación de sí mismo. Entonces vamos a mirar un poquito la introducción de este artículo. Nos dice la introducción: la regla 10 es el centro de la instrucción espiritual. Ilumina la verdadera perspectiva de nuestro seguimiento de Cristo, que pasa por el despojo de la cruz. Fíjense eso que subrayo ahí. Esta regla ilumina la verdadera perspectiva de nuestro seguimiento de Cristo. Nosotros decimos por ahí en otras partes, ya no recuerdo bien dónde, pero que las constituciones son nuestra manera propia de vivir el Evangelio. Y aquí dice, esta regla nos muestra cuál es la perspectiva desde donde la queremos vivir. Y nos trae tres textos que van mucho en esta línea. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Niéguese a sí mismo. Y eso es lo que vamos a profundizar un poquito. Cuando os injurien por mi causa, alegraos y regocijaos. Y si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda él solo, pero si muere, da mucho fruto. Eso dice muchísimo cuando pensamos esto en función de la misión. Si no somos capaces de esa abnegación y nos centramos en nosotros mismos, eso va a influir en la fecundidad de la misión. Bueno, son unos textos que resuenan, o a mí me han resonado con mucha fuerza, a la luz del misterio pascual que acabamos de celebrar. Porque pues realmente Jesús está probando ahí que si el grano de trigo no muere, queda infecundo. Que toda su misión hubiera quedado inconclusa si él no hubiera entregado su espíritu para que el Padre lo derramara en nosotros y fuera posible seguir a Jesús. Bueno, entonces la regla 10, pues todas nos la aprendimos de memoria y yo creo que la recordamos. Yo entresaco aquí la primera parte y ya ustedes de memoria hacen la última. Todas diligentemente deseen y aprecien en la presencia de nuestro Creador y Señor cuánto importa para su adelantamiento en la vida espiritual. Fíjense que esto dice mucho. Cuánto importa para su adelantamiento en la vida espiritual aborrecer en todo y no en parte todo lo que el mundo ama y abraza, y admitir y desear ardientemente todo lo que Jesucristo nuestro Señor ha buscado y abrazado. Y ya dice ahí, porque como los mundanos aman
honores, fama y gran reputación, y lo buscan con todo ardor, así los que seguimos a Jesús hemos de buscar todo lo contrario. Bueno, que ya lo explicita la segunda parte de esta regla, pero esto es como la fuerza que tiene ahí esa negación, esa abnegación de que está hablando, y ese dejar totalmente las cosas y los criterios del mundo. Esa regla termina diciendo que seguir hacia Jesús es el camino que conduce a la vida. Y esa afirmación se entiende mejor a la luz de la experiencia espiritual de Ignacio. Él como que reflejó ahí lo que fue su camino de conversión. Los que han estudiado más la autobiografía y el diario espiritual de San Ignacio señalan con mucha propiedad las etapas de ese camino. Yo las voy a subrayar así rápido, pero es que es muy claro que esa fue la conversión de Ignacio. Sigamos. Hay que recordar que Ignacio, hasta los 26 años, fue un hombre mundano, centrado en su propia imagen de gentilhombre, ávido de placer y comodidad, de honor y de fama, en un ambiente en que esos eran los valores que todos perseguían. Ese afán de vanagloria era el móvil de todas sus luchas. Y fue precisamente lo que lo llevó a empeñarse en la batalla de Pamplona, donde un cañón lo derribó y le oscureció todo el horizonte. Dice que ahí todo ese grupo que estaba con él ahí, todos lo que querían era rendirse, se daban cuenta que los franceses venían muy armados y que ellos no iban a poder. Pero Ignacio se empeñó en que tenían que dar la batalla, y ahí lo esperaba el Señor, como se dice. Bueno, es claro en los escritos de Ignacio que ese afán de sobresalir se mantuvo vivo en él aún después de su primera conversión, de ese cambio que él fue experimentando con la lectura de los libros de la vida de Cristo y de los santos. Él empezó a ver que no era el camino de la fama y del honor mundanos, pero él quería otra fama y otro honor. Su deseo era ser y hacer más de lo que hicieron los santos, más que San Francisco y más que Santo Domingo y más que todo. Estaba tan arraigado en él ese afán de sobresalir, que ese fue todo su empeño. Y ese empeño fue lo que lo llevó a Manresa a entregarse a penitencias desmedidas y a mendigar. Se fue al otro extremo, se despojó de la espada, de sus vestidos, de todo, y se dedicó a lo de Manresa, pues que todas conocemos. Entonces, como de un extremo a otro, buscando un más. Ese más que mantenemos, pero que puede ser un más que si no está muy bien entendido, pues nos lleva como a Ignacio por ahí, a un camino que no es el que Dios quiere. Pero Dios, que lo conocía profundamente a Ignacio, le abrió los ojos con un nuevo entendimiento del mundo y lo fue llevando pacientemente durante muchos años, porque es que de Manresa a Roma, no me acuerdo cuántos años son, pero son muchos, en los que Dios lo fue llevando pacientemente
por un camino de contradicciones y frustraciones, también de aprendizajes y relaciones que poco a poco le ayudaron a entender y a acoger decididamente el camino del Cristo pobre y humilde que se le fue revelando cada vez con más claridad. Es que ese despojarse del yo, del afán de sobresalir, no es nada fácil, eso nos acompaña siempre. Y nos juega muy malas pasadas. Bueno, pero entonces para Ignacio ese fue el camino. Ya al final, en la visión de las tortas, llegando a Roma, Ignacio sintió que Dios Padre lo ponía definitivamente con su Hijo, humillado y cargando con la cruz. Pero fue un camino muy largo de vaciamiento de sí y de ir entendiendo que ese camino de Jesús es el que conduce a la vida. En ese largo peregrinaje, Ignacio entendió que dejarlo todo para seguir a Jesús implica fundamentalmente negarse a sí mismo y dejarse configurar pacientemente por ese Jesús pobre y humilde, asumiendo su modo de vida y sus criterios. Entonces, como ven, esto es todo un empeño, todo un compromiso que asumimos cuando dijimos que optábamos por la radicalidad evangélica y queríamos seguir a Jesús. Bueno, un proceso de conversión que de alguna manera también tuvo que vivir Juana del Estornado, porque ella tuvo que renunciar a muchas cosas y Dios la fue llevando. Pero fundamentalmente en el Cister, cuando rendida por su vulnerabilidad, su fragilidad, ante los rigores de las penitencias que ella se imponía, en un deseo no discernido de fidelidad a Dios, comprendió que no era ese el camino que Dios quería, por el que Dios la quería llevar, sino el camino de un despojo total de sus planes y de sí misma para abrirse libremente a la acción de Dios. Si leemos el texto de la noche del Cister, esa primera parte de la oración de Juana era diciéndole a Dios todo lo que ella había hecho, todo lo que se había esforzado, cómo le quería ser fiel en todo. Y solo cuando se calló, dejó en silencio y le dijo al Señor, Señor, habla y yo te escucho. Entonces ahí ella comprendió que el camino era el de renunciar a todo y a sí mismo, a sus planes, para abrirse libremente a la acción de Dios. Por eso, a continuación de la regla 10, nos dice la regla 11, que para llegar más fácilmente a ese grado de perfección tan deseable en la vida espiritual, el mayor cuidado de cada una será buscar, según Dios, en cuanto sea posible, la mayor abnegación y continua mortificación en todas las cosas. Pero teniendo muy claro que la primera abnegación es la de vaciarnos de nosotras mismas, la renuncia a nuestro propio yo. Bueno, la abnegación, entendida como olvido de sí y apertura total a Dios, a su acción,
es algo que Ignacio subraya con fuerza en las reglas que tienen que ver con el proceso de selección y admisión de candidatos a la compañía. Dice que esta regla 10 era como un punto muy importante en el test que les hacía. ¿Qué tan dispuestos estaban a ir por ese camino? Para él, para Ignacio, no valía un hombre piadoso y observante, sino aquellos abnegados, capaces de discernimiento y obedientes al querer de Dios. Eso para Ignacio es lo que da garantía de una verdadera vida espiritual. Abnegados, capaces de discernimiento y obedientes al querer de Dios. Entendía paradójicamente que abnegación y crecimiento en la vida espiritual iban estrechamente vinculados. Que sin esa abnegación, toda la oración que hagamos, dice Ignacio, es ilusoria. Es una paradoja que choca con el lenguaje y la mentalidad de hoy, en la que se promueve la autoestima, la autorrealización de la persona. Y esto en un contexto secular en el que la dimensión trascendente del ser humano apenas se menciona como algo marginal. La autorrealización de la persona pocas veces tiene que ver con esta dimensión trascendente que sería la que nos llevaría a la verdad de lo que somos. Entonces, esto de la autoestima y la autorrealización son importantes, pero no para quedarnos ahí. Bueno, entonces, pues sí, es algo que suena paradójico, que el progreso y el crecimiento se dan en la medida en que aprendamos esa negación. Entonces, estábamos diciendo que es difícil cuando no hay algo que compense ese vaciamiento de la persona. Bueno, entonces la siguiente, por favor. Ay. Ya está. Bueno, entonces por eso hay que decir que si nuestro punto de referencia existencial no es Jesús, a quien vamos conociendo internamente y que nos seduce con su proyecto humanizador, es difícil dejar de amar lo que el mundo ama y nos presenta, y amar y desear con ardor lo que Cristo ama y abraza como camino que conduce a la vida. Entonces volvemos a lo del artículo 5. Hacernos discípulas del Señor, que Él es el que nos va transformando. Estamos en los artículos 5 y 6. Bueno, entonces hasta aquí hemos visto la regla 10 y 11. Los otros números de la regla original de este artículo son más concretos y prácticos, pero no menos exigentes. Fíjense, la regla 9 nos dice algo muy importante para lo que venimos diciendo de la relación entre llamada y misión, entre ser y hacer. Dice así la regla 9, que sigue. Dice, como el espíritu da vida y movimiento al cuerpo, y el movimiento es señal de vida, así las virtudes interiores
dan el precio y el peso a los actos exteriores e indican el lugar que han tomado en el alma. Por tanto, el mayor cuidado de las hijas de Nuestra Señora será ocuparse con toda diligencia en las virtudes interiores de las que los actos exteriores toman su valor y eficacia. Volvemos a esto como de la fecundidad de la misión, y nos lo va a decir también la relectura. La fecundidad de la misión va como en proporción a la capacidad que tengamos de vivir la fidelidad a eso. Habla luego de la corrección fraterna como medio importante en esa misma regla 9 para crecer en estas virtudes interiores. La regla 12 nos habla de ejercitarnos en los oficios humildes y la 13 de la importancia de lo que San Ignacio llama el agere contra, el ir contra nuestras inclinaciones desordenadas. Entonces, pues es que todo esto va con lo del combate interior de que habla San Pablo y lo de el buen espíritu y el mal espíritu. ¿Cuál es el espíritu que nos va guiando y cómo vamos desenmascarando el mal espíritu en nosotros? Y para eso, pues el discernimiento. Bueno, entonces vamos a ver la relectura de este artículo. En la relectura se insiste más o menos en los mismos puntos, pero subraya con insistencia 3 elementos que me parecen esenciales, por lo menos yo quiero subrayarlos. La Constitución 1 dice, seguir a Jesús hasta las últimas consecuencias, por el camino que el Padre le señaló para realizar su misión, es una gracia que Él da a los elegidos. Cuando nos llega un fracaso, cuando nos llega una enfermedad, cuando nos llega algo como que nos corta la trama, como dice aquel salmo, como seguramente sería para Jesús en la oración en el huerto pensar que había llegado la hora y que Él tenía que morir. En esos momentos de oscuridad es cuando se dice que es una gracia saberlos vivir como obediencia al querer de Dios. En la construcción del reino supone en nosotros tener los mismos sentimientos y amar lo que Él amó. Pero eso, el apasionamiento de Jesús por la voluntad del Padre, que fue también pues lo de la oración del huerto. Si es posible que pase este cáliz, pero si no, hágase tu voluntad. Y por último, ya casi, en la Constitución 5, insiste en la necesidad de la corrección fraterna. Fíjense cómo lo dice ya la relectura, la que hicimos en el 81. Puesto que hemos sido llamadas a este seguimiento en comunidad, hemos de comprometernos con las hermanas que comparten esta vocación común, abrirnos a la corrección fraterna. Es un medio para vivir en la verdad de lo que somos y ayudarnos mutuamente a avanzar así hacia la meta. A la luz de lo que hemos visto hasta aquí, entendemos que no puede haber corrección fraterna si no hay abnegación, y que sin abnegación la vida interior se estanca, queda atrapada en la autorreferencialidad
y la búsqueda en solitario de autorrealización. Tendríamos que llegar a entender que uno de los grandes valores de la vida comunitaria es, o tendría que ser, vivir como hermanas que nos ayudamos a crecer juntas en la autenticidad. Pidámosle al Señor que nos dé esta gracia. Bueno, entonces estamos viendo ahí cómo las reglas del 38 conservan todo su valor inspirador, como lo decimos al principio. Por eso las quisimos dejar ahí y no quedarnos solo con la relectura, porque pues para mí ha sido muy enriquecedor leer estos dos artículos de la regla original. Bueno, entonces ahí sí terminamos hoy. Le agradecemos a Silvia por la reflexión, la iluminación, a todas las que han participado y a todas las que con seguridad hemos seguido la reflexión y seguiremos orando en esta semana.